Gracia y paz a todos los hermanos bíblicos y que Dios bendiga a todos los que no conocen aún a Dios. Bienvenidos a un nuevo vídeo doctrinal en el que empezaré una serie de 3 perlas doctrinales dando toda la información sobre Satanás. En esta perla estudiaremos uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, el pasaje del profeta Ezequiel, capítulo 28. La siguiente perla doctrinal será el estudio de Isaías, capítulo 14. Y la tercera perla de esta serie será titulada ¿Quién realmente es Lucifer? El capítulo de Ezequiel 28 ha sido malinterpretado de muchas maneras, pero, sobre todo, han atribuido este pasaje a la historia de Satanás. Durante mucho tiempo se nos ha presentado al diablo como un ángel, otros nos lo han presentado como un querubín, y muchos que dicen ser cristianos predican que este ángel o querubín fue creado hermoso y perfecto viviendo en el cielo. Pero llegó un día que se apartó de Dios y fue expulsado del cielo. Se convirtió en el diablo que todos conocemos. Los que creen esta versión se basan en este pasaje de Ezequiel y en el pasaje de Isaías 14 que veremos en la siguiente perla doctrinal. Vamos a hacer una correcta interpretación versículo a versículo y van a comprobar que esa no es la verdadera historia del comienzo del diablo, sino que es una fábula que comenzó en el siglo IV después de Cristo a través de la Iglesia Católica y Romana y ha llegado a nuestros días también a través de las iglesias que nacieron de la Iglesia Católica y Romana, que son las iglesias protestantes o evangélicas. Es muy importante que usted conozca toda la verdad sobre estos dos pasajes y llegue al verdadero conocimiento bíblico, el cual nos acerca a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar con el pasaje de Ezequiel, quiero que tenga muy presente las palabras del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Vamos a comenzar el estudio de Ezequiel 28, el cual nos habla del rey de Tiro, y lo vamos a analizar en dos partes. Primeramente voy a leer la primera parte y analizarlo en profundidad. Ezequiel 28, del 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por las manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Empecemos el análisis de esta primera parte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. En este versículo vemos como Dios está hablando de un príncipe, el príncipe de Tiro. Primeramente, como pueden ver en estas imágenes, la ciudad de Tiro está en la costa actual del Líbano, muy cerca de Israel. Es muy importante que sepa que esta ciudad era una ciudad costera y tenía acceso al mar. Esto lo entenderá más adelante. Esta ciudad fue poblada 3000 años antes de Cristo, por lo que la historia del príncipe y el rey de Tiro es completamente verdad. El pasaje de Ezequiel continúa diciendo que este príncipe se llenó de orgullo y de soberbia, se autoproclamó como un dios y nombró a su trono como el trono de Dios. Pero sabemos gracias a Ezequiel que era un hombre y no Dios,
Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Desde cuándo Satanás comenzó siendo un hombre? ¿Y desde cuándo este hombre Satanás se sentó en el mismo trono de Dios Padre? No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que Satanás se ha sentado en el trono de Dios. Le daré una pequeña información sobre el trono de Dios. Apocalipsis 4, versículos 2, 10 y 11. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Los 24 ancianos se postraron delante del trono y dijeron: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Jesús es el único que puede sentarse en el trono de Dios Padre, compartiendo a la vez el trono y estando justamente a su derecha. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Marcos 16:19. Después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Por lo que queda refutado que Satanás o ningún hombre se sentase en el trono de Dios. Continuando con el análisis de Ezequiel, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Vemos que en los versículos del 3 al 5 este príncipe de Tiro era un hombre sabio, y gracias a su sabiduría se hizo muy rico en oro y plata. Mediante sus contrataciones, es decir, sus tratos comerciales, multiplicó todas sus riquezas. Como podéis ver, la palabra en hebreo usada para contrataciones es la siguiente: Concordancia 7404, que se pronuncia récula, que significa comercio, contratación, mercadería. Y por culpa de ese negocio aumentó tanto sus riquezas que su corazón se corrompió. ¿Acaso Satanás era rico en oro y plata y mediante sus tratos comerciales fue más rico en oro y plata en el cielo? Y no solo eso, sino que su corazón se le corrompiese por tener mucho oro y plata. No existe en la Biblia ni un solo versículo que diga que en el cielo haya un comercio lucrativo de oro y de plata. Pero profundizando aún más, vamos a ver por qué el hombre príncipe de Tiro se corrompió en su corazón mediante sus riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe, y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Vamos a seguir con el versículo 7. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Observamos que las naciones terrestres extranjeras desenvainarán la espada contra el príncipe de Tiro, es decir, se alzarán en guerra contra él. Y yo le quiero hacer una pregunta: ¿acaso alguna vez alguna nación o naciones de la tierra le han hecho guerra con espadas a Satanás? Versículo 8. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Estas naciones harán descender al sepulcro a este príncipe de Tiro, es decir, que el príncipe de Tiro acabará siendo asesinado por sus enemigos y acabará en la tumba. Pero fijaos que dice: morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Significa que el príncipe de Tiro morirá en alta mar, es decir, en su barco. Si recordáis al principio del vídeo, la ciudad de Tiro era una ciudad costera que tenía acceso al mar Mediterráneo. Aquí la palabra usada para mares es yam en hebreo, concordancia hebrea 32:20, y significa mar, concretamente Mediterráneo. Así es como llamaban los hebreos al Mediterráneo, lo llamaban yam, el cual es el mar de la ciudad de Tiro. Y siguiendo con la enseñanza, el que realmente conoce la palabra de Dios sabe que Satanás será arrojado al lago de fuego para ser destruido, pero nunca será enterrado en un sepulcro ni asesinado en medio del mar Mediterráneo por manos humanas. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Versículos 9 y 10. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú eres hombre y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte, de incircuncisos morirás por manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Dios reta a este príncipe de Tiro diciéndole, ¿seguirás creyéndote Dios cuando te vayan a matar? Y le remarca que no es más que un hombre y no Dios, anunciándole que morirá a manos de incircuncisos, es decir, a manos de naciones humanas. La palabra usada para hombre en hebreo es la concordancia 120 y cuya pronunciación es Adam, que significa humano, lo que confirma que este príncipe de Tiro no es Satanás, sino es un humano, un Adam, y también confirma que Satanás no es ningún ser humano. Haciendo una pequeña aclaración, Dios Padre detesta a todo aquel humano que crea que es como él, y siempre tendrá su castigo personal. Lo vemos también con el rey de Herodes de Agripa. Hechos 12, versículos 21 al 23. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba, y el pueblo aclamaba diciendo, «Voz de un Dios, no de un hombre». De repente le hirió un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comidos por los gusanos. Resumiendo esta primera parte del análisis del pasaje de Ezequiel, vemos que este príncipe de Tiro era un ser humano, que fue muy sabio, y gracias a su sabiduría hizo muchas contrataciones, es decir, muchos tratados comerciales, y se enriqueció muchísimo con oro y plata. A causa de esas riquezas su corazón se corrompió y se llenó de arrogancia y prepotencia, nombrándose a sí mismo como Dios y anunciando que su trono es el trono de Dios. Esto le desagradó bastante a Dios y lo sentenció a este hombre corrupto a muerte, tal como sucedió también con el rey Herodes. Al príncipe de Tiro le sentenció una muerte mediante naciones extranjeras en medio del mar. Dios le aseguró que al borde de su muerte su arrogancia acabaría de una vez por todas. Por lo tanto, se ha visto bien claro que en esta primera parte no habla por ningún lado del diablo o Satanás, sino que habla de un hombre, habla de un Yam, un ser humano. Vamos a leer la segunda parte de este pasaje de Ezequiel. Ezequiel 28, versículos del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la inquinidad de tus contrataciones, profanaste el santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vamos a empezar por el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios deja de nombrar al príncipe de Tiro príncipe y empieza a nombrarle rey de Tiro. Muchos lectores del pasaje de Ezequiel, cuando comprueban que el príncipe de Tiro no es Satanás, se escudan en que el rey de Tiro sí es Satanás. Pero voy a demostrarles más adelante que tanto el príncipe de Tiro como el rey de Tiro son una misma persona y no son Satanás. Dios llama a este rey de Tiro sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Muchos atribuyen a este versículo al inicio de Satanás, un ser perfecto.
Pero Dios continúa hablando a un ser humano, al rey de Tiro, el cual Dios lo consideró perfecto en sus caminos y sabio y hermoso. ¿Es que acaso no existen personas de obras justas y con el favor de Dios sobre la tierra? Voy a poner 4 ejemplos de versículos. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Hechos 10:22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos. Salmos 5:12. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. Salmos 37:30. La boca del justo expresará sabiduría, y su lengua proferirá juicio. Este rey de Tiro para Dios era perfecto, un ser humano que era justo, sabio y hermoso, tal como lo fue también Job, Noé, Cornelio y muchos más. Por lo tanto, decir como el rey de Tiro era perfecto, entonces realmente estaba hablando de Satanás, siendo un ser divino y angelical. Esa es una de las peores maneras de interpretar la Biblia y darle el significado totalmente opuesto a la verdad bíblica, ya que hemos visto que, por ejemplo, Job era un ser perfecto también. Torcer la palabra de Dios para beneficio o comodidad es de las peores cosas que se puede hacer delante de Dios. La realidad es que hay algunos pocos seres humanos justos y perfectos a ojos de Dios. El rey de Tiro era uno de ellos. Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ahora viene una de las enseñanzas más importantes de todo el estudio de Ezequiel 28, y son las palabras de Jesús. Juan 8:44 y 45. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos dice la verdadera historia del inicio del diablo. Nos dice que Satanás fue un asesino y un mentiroso desde el principio. Esa es la auténtica verdad de Dios sobre el inicio de Satanás. Y destroza totalmente la doctrina de que Satanás era al principio un ángel hermoso, que se rebeló, perfecto. Es imposible que un ser asesino y mentiroso desde el principio sea perfecto y sabio y se siente en el trono de Dios, por poner un ejemplo. Por lo tanto, queda descartado que el rey de Tiro sea Satanás. Ahora depende a usted creer a Jesús o negar sus palabras defendiendo la tradición religiosa de unos textos mal analizados. Quiero que os fijéis y guardéis en vuestro corazón a fuego estas palabras muy importantes de Jesús. Juan 14:23. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Vamos a seguir con el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este texto parece que nos dice que el rey de Tiro estuvo en el Edén, donde vivió un tiempo Adán y Eva. Pero fíjese que no dice el texto el Edén, sino Edén, sin el artículo el. La palabra hebrea para Edén es la 5731 de la concordancia hebrea, que significa jardín de Dios, pero también significa placer. El rey de Tiro no se paseaba por el Edén de Dios, sino que este rey era querido por Dios y le dio a disfrutar de los placeres del jardín del Edén. Este rey se vestía con piedras preciosas y nació con celebraciones en el reino. Todo esto era muy común en la antigüedad, tanto las vestiduras lujosas como la música, cuando los reyes hacían celebraciones al nacer un nuevo heredero para el reino. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. La palabra querubín viene de la concordancia Strong hebrea 3742, la cual no da muchos detalles de su significado,
pero vemos en Génesis 3:24 cómo aparecen querubines que guardan el árbol de la vida. Veamos la concordancia de la palabra guardar, pronunciada como shamar, concordancia de Strong Hebrea 8104, que significa guardar, proteger, cuidar. El querubín o los querubines hicieron la función de guardar, proteger y cuidar el árbol de la vida. Por lo tanto, el rey de Tiro para Dios era un protector y cuidador grande de su país y de su pueblo. En definitiva, era un cuidador grande, protector de su reino. En cuanto al Santo Monte de Dios, ¿hay algún versículo en toda la Biblia que diga que el Santo Monte de Dios esté en el cielo? Vamos a ver cómo los montes de Dios siempre han sido terrenales. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetró, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Éxodo 24:13. Se levantaron Moisés y Josué su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios. Salmo 68:15. Monte de Dios es el monte de Basán, alto es el monte de Basán. Isaías 66:20. Y traerán a todos los hermanos de ustedes de entre todas las naciones como ofrenda al Señor, a mi santo monte en Jerusalén. Joel 2:1. Toquen la corneta en Sión y griten en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Como ha podido leer, los montes de Dios siempre fueron terrenales, no celestiales. Por lo tanto, queda descartado que Satanás estuviese en el monte de Dios celestial, ya que dicho monte celestial no existe. Lo que realmente sucedió fue que Dios llevó al rey de Tiro al monte Sión, que está en Jerusalén, ya que es el monte de Dios más cercano a la ciudad de Tiro. Y en ese monte se paseaba rodeado de piedras preciosas de color rojizo que brillaban. Pero si realmente paseaba en medio de piedras de fuego sin sufrir daño, no hay ningún problema con eso, ya que el rey de Tiro contaba con el favor de Dios. ¿No es Dios capaz de grandes milagros como resucitar muertos o abrir el mar rojo en dos? Versículos 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Estos versículos son sumamente importantes y reveladores, como ya vimos. El rey de Tiro era perfecto hasta que empezó a pecar, y ya vimos que podían existir personas perfectas y justas sobre la tierra, pero vemos que a causa de sus muchas contrataciones, es decir, tratados comerciales, se llenó de maldad y pecado. ¿No les suena de algo? ¿Recuerdan que el príncipe de Tiro le pasó exactamente lo mismo? Pues aquí la sabiduría y revelación. El príncipe de Tiro y el rey de Tiro son exactamente la misma persona, que mediante las contrataciones se llenó de maldad y pecado. Este versículo es clave ya que nos une al príncipe de Tiro y al rey. Primero fue un príncipe y con el tiempo se convirtió en un rey. Como es lógico, el texto jamás está hablando de Satanás, sino que todo el capítulo 28 nos está contando la historia de ese ser humano, el cual Dios expulsó de su monte terrenal y le quitó su favor. No dice el texto por ningún lado que fuese expulsado del cielo. Vemos el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y tu iniquidad de tus contrataciones profanaste el santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dios sigue dándonos más detalles diciendo que profanó el santuario. ¿A qué santuario se refiere? Pues la respuesta es fácil, se refiere a su propio cuerpo. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. El rey de Tiro profanó el santuario, su propio cuerpo, que es templo de Dios. Lo profanó mediante sus contrataciones, cometiendo fornicación, ya que la fornicación es profanar el templo de Dios, es decir, nuestros cuerpos. Así que cometer pecados contra su propio cuerpo es lo que hizo el rey de Tiro, profanó su santuario. Y ahora vamos a ver completamente cómo murió el rey de Tiro. Dios sacó fuego de en medio de él, el cual le consumió, y se pusieron las cenizas en la tierra, es decir, en el sepulcro. Si no lo habéis olvidado, el príncipe de Tiro murió a manos de naciones extranjeras en medio del mar. Y ahora nos dice Dios que el rey murió mediante la combustión espontánea. Este argumento lo usan muchos para decir que el príncipe de Tiro y el rey de Tiro son dos personas diferentes.
pero como ya vimos son una misma persona. En los evangelios, por ejemplo, vemos la misma historia del Señor Jesús, siempre desde varios puntos de vista diferentes. Todos ellos se complementan acumulando detalles hasta formar la historia total. Aquí pasa lo mismo. Dios poco a poco va dando detalles de esta historia hasta formar todo el cuadro. Juntando toda la información, el rey de Tiro murió de la siguiente manera. En alta mar, sus enemigos le dieron muerte, y cuando lo hicieron, Dios le destruyó inmediatamente con la combustión espontánea. Las cenizas del rey de Tiro volvieron a tierra y fueron al sepulcro o su tumba. Como pequeño resumen de la parte 2 de este estudio, vemos que el príncipe de Tiro se convierte en el rey de Tiro. Este rey goza del favor de Dios, tanto es así que le hace disfrutar de los placeres que tenían Adán y Eva en el Edén. También le permite estar en el monte de Dios terrenal, pero mediante las contrataciones, la profanación de su cuerpo y sus maldades, fue destruido por Dios mediante la combustión espontánea, sacando fuego de en medio de él, convirtiéndole en ceniza. Todo ello una vez que sus enemigos humanos le habían dado muerte por métodos humanos. Antes de terminar con la conclusión, quiero refutar un argumento que dan muchos para decir que el rey de Tiro es Satanás, porque representa su arquetipo. Veamos la definición de arquetipo. Arquetipo es el modelo que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, o prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. Voy a explicarlo de la manera más sencilla. Moisés salvó a los hebreos de las garras de los egipcios. Esther salvó a los judíos del genocidio persa. Noé salvó a su familia del diluvio. Sansón salvó a los judíos de las manos de los filisteos. Y José salvó a su familia de todo Egipto del hambre. Todos ellos, y muchos más, cumplen con el arquetipo de Jesús, ya que Jesús es el Salvador máximo. Pero a nadie se le ocurriría decir que Moisés, José, Sansón, Esther, Noé, etc. son Jesucristo mismo. Una cosa es ser y otra cosa es parecerse. El rey de Tiro y todos los malvados de la tierra se parecen a Satanás en obras, pero no son Satanás. Al igual que todos los que seguimos a Dios Padre y a Jesús, nos parecemos a Jesús, pero no somos Él. Por lo tanto, queda refutado el argumento que el rey de Tiro es Satanás, porque es su arquetipo. Los genocidas Ramsés II o el rey Herodes también podrían ser Satanás por ser unos asesinos de masas, pero no son Satanás, sino solo son servidores del mal. Ahora vamos a ver ya la conclusión de este magnífico estudio bíblico de Ezequiel 28. Lo más importante de este estudio es que en Ezequiel 28 no habla de Satanás por ningún lado, ya que Satanás jamás fue un hombre, ni hizo tratos comerciales para enriquecerse de oro y plata en el cielo. Tampoco se ha sentado nunca en el trono de Dios, y mucho menos a Satanás lo ha asesinado naciones extranjeras humanas en medio del mar. Recordemos que Satanás será apresado por Jesús y los ejércitos celestiales. Estará encerrado en prisión 1000 años, y después de esos 1000 años será liberado por poco tiempo. Al final de ese pequeño espacio de tiempo será lanzado por Dios al lago de fuego y azufre para ser destruido por siempre. Satanás tampoco se ha sentado en el monte de Dios celestial, ya que ese monte no existe. Todos los montes de Dios siempre han sido terrenales, ni tampoco Satanás ha podido disfrutar de los placeres del Edén. Solo fue al Edén a poner a prueba a Adán y Eva, al igual que fue a Israel a poner a prueba a Jesús. No hay ninguna constancia bíblica que Satanás viviese en el Edén. Satanás tampoco es un querubín, ya que nunca será un protector de ningún pueblo, sino más bien un esclavizador, mediante la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, y un asesino, para que no adore a la bestia del Apocalipsis. Recordando que Satanás es un mentiroso y asesino desde el principio, como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Ya a punto de terminar, Satanás nunca será destruido por medio de Dios sacándole en fuego por medio de él, ya que Satanás será arrojado al fuego y no quedará ni la ceniza de su ser. Y por último, Satanás nunca tendrá sus cenizas en una tumba o sepulcro. Entonces, si esta historia no habla de Satanás, ¿qué podemos aprender de ella? Podemos aprender varias enseñanzas del rey de Tiro. La principal es que Dios puede crear personas justas sobre la tierra, perfectas a sus ojos, como lo era Job o el rey de Tiro. Estas personas pueden contar con el favor de Dios, pero realmente si deciden apartarse de Dios,
si empiezan a profanar su cuerpo, el cual es el templo de Dios, si empiezan a hacer el mal a los ojos de Dios y dejarse corromper por las riquezas, si llegan a tener tanta arrogancia de creerse Dios mismo, Dios acabará dándoles la espalda y sentenciándoles a un justo juicio conforme a sus obras, recordando que los malvados no heredarán el reino de Dios, sino que irán al lago de fuego a ser destruidos en cuerpo y alma. En este estudio hemos desmontado la fábula de que Satanás era un perfecto ángel o querubín viviendo en el cielo, y cuando pecó en el cielo fue expulsado de él. Tiene que tener muchísimo cuidado con la religiosidad y las tradiciones de boca a boca. Pueden hacerle caer en un cristianismo que no es para nada cristiano, ya que nos aleja de Dios Padre y de Dios Hijo. Le recomiendo que vuelva a la Biblia con premura, pues los tiempos son muy oscuros, y que escudriñe la palabra de Dios con el griego y el hebreo, que no se deje engañar con traducciones que tienen serios errores doctrinales, ni con las fábulas o cuentos que existen sobre algunos temas bíblicos. Le pido que tenga una profunda relación con Dios a través de Dios Padre y de seguir a Jesús. Solo así será otorgado con el regalo de ser considerado hijo de Dios y tener la vida eterna. Si desea acceder a la escuela bíblica enoteísta del canal de Telegram, en la descripción del vídeo le dejo el enlace de invitación. Allí aprenderá mucho, podrá preguntar sin miedo y estará rodeado de buenos hermanos bíblicos. También le recomiendo que visite la mejor web gratuita de estudios bíblicos que existe, llamada las21tesisdetito.com, y que lea el PDF también de la descripción titulado Todo sobre Satanás. Con las palabras de Jesús me despido hasta la siguiente perla doctrinal de esta serie de 3 perlas sobre Satanás. El que persevere hasta el final, este será salvo. Gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo.